mirar y observar a un nivel. Al yo leer y empezar a meditar y a leer estos versos, empezaba a mirar un nivel de entendimiento extraordinario. Hay algo en mi corazón y hay algo en mi espíritu donde me redarguye y me lleva de alguna manera a creer que cosas grandes vienen para la iglesia, que cosas extraordinarias empezarán a ocurrir y empezarán a suceder de una forma extraordinaria para todo aquel que se dispone, se prepara para poder recibir lo que Dios tiene para cada vida. Quiero que en esta tarde podamos de alguna manera trabajar algunos versos y podamos captarlos y entenderlos para mirar, observar lo que el apóstol Pablo está tratando en el espíritu de trasladar a la iglesia y que la iglesia pueda entender y pueda comprender. Si algo me atrevo a decir es de que el Espíritu de Dios desea y anhela el que podamos comprender, podamos captar, podamos entender y succionar correctamente el principio, el objetivo que se tiene la Escritura para poder atraer y lograr. El libro de Romanos capítulo 8, en el capítulo 8 del libro de Romanos, vamos a mirar algo ahí en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo ahí? Bueno, abra su Biblia. Vamos a poder entrar a mirar y observar y entender esto, que es sumamente importante. Te invito a que agarres una pluma, te invito a que agarres una hoja, un papel, porque la vas a necesitar después de escuchar el desatar algunas palabras que quiero en esta tarde poder provocar en tu corazón y que puedas tomarlas y que puedas recibirlas ahí, plasmarlas, para que de esa forma puedas atraer una vida de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias en esta hora. Declaramos, Señor de gloria, en el nombre de Jesús, que nos guías, nos diriges y nos llevas a la dirección correcta en esta tarde para poder lograr, para poder compartir, oh Dios, en esta hora tu palabra correctamente, que podamos entender paso a paso, Señor, lo que tu palabra desea que atraigamos en esta hora en el nombre de Jesús. Te pido la unción, te pido la habilidad, oh Dios, y la tarea, la diligencia de presentar correctamente esta tu palabra, Señor de gloria. Te pedimos por todo aquel, Señor, que nos mira, por todo aquel que será bendecido, Dios de gloria, por medio de esta palabra que has puesto en el corazón y que la presentamos hoy, para que sea de bendición a cada vida y a cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Fíjese que si analizamos un poquito en el nombre de Jesús, y quiero que miremos el verso 28 del libro de Romanos, vamos a leer 3-4 versos de ahí, pero si algo me gustaría de alguna manera poder afianzar y afirmar, es lo que se ha venido diciendo en esta tarde y en este culto. Yo quiero decirle en mi espíritu que Dios tiene aún cosas más extraordinarias todavía para ti y para mí. Dios tiene aún todavía algo extraordinario. ¿Está aquí conmigo? Ahora fíjese el verso, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjese la expresión, y capte bien este verso, y aprendamos a poder dividirlo, a poder de alguna manera sacarle el pensamiento, la idea correcta. Dice ahí, para bien, esto es, a los que conforme dice ahí el verso, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora lea bien el verso, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito ¿son qué? Son llamados. Ahora fíjese algo bien interesante. Algo bien interesante. La Biblia dice con toda claridad, la Biblia dice que es Dios quien nos ha llamado
a servirle, a adorarle, a buscarle a Él. Él derramó su amor sobre nosotros para que nosotros pudiéramos amarlo a Él. Estamos hasta ahí. Ahora, cuando nosotros venimos al entendimiento aquí, al verso, podemos mirar que puede haber un grupo de gente que ame a Dios, pero que no está de acuerdo al propósito. Ahora, algo bien interesante dice el verso, y quiero aclarar esto, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto, fíjese la palabra, esto es a los que conforme a su propósito. ¿Propósito de quién? Propósito de Él. Ahora, hay un propósito de parte de Dios antes de, para derramar su amor, para que las cosas les empezaran a funcionar para bien. A los que aman a Dios, ¿sí me entiende? Ahora, tú eres llamado con un propósito, estamos ahí. Ahora, cuando tú amas al Señor, el propósito de Dios es derramado y empezarán a funcionar las cosas. Dice el verso 29, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, fíjese nuevamente el verso, y a los que predestinó, a estos también llamó. La palabra predestinar está 2 veces ahí. En el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, el verso 30, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas? ¿Cómo no nos dará también con Él cuáles? Todas las cosas. Ahora, algo bien interesante que me gustaría marcar ahí es el poder entender y comprender la Escritura, empezarla a activar y empezarla a traer a nuestra vida. La palabra, para poder de alguna manera arrancar y plataformar esta tarde, me gustaría poderlo llevar a entender que en 2 versos el apóstol Pablo empieza a marcar algo. Empieza a llevar a la mente de la iglesia y empieza de alguna manera a tratar de trasladar una idea que empiecen a comprender y entender. Y cuando yo leo este verso, empiezo a mirar a una idea donde está llevando a la gente elevada a pensar, gente donde empieza a comprender y entender. No está hablando a niños, no está hablando a alguien que no entiende, le está hablando a un tipo de personas que realmente comprende y entiende un nivel extraordinario de parte de Dios, un nivel magistral, un nivel en el cual pueda comprender, entender, tomar lo que el verso dice para empezar a caminar en seguridad. La palabra predestinar se deriva de dos letras. Se divide en 2, que es antes de, y destinar. Ahora miramos en el verso 29 y en el verso 30, que están las 2 veces, están 2 veces la palabra predestinar. Ahora, quiero poderte llevar un poquito, a leerte un poquito de lo que significa la palabra predestinar. La palabra predestinar dice en la Escritura, arriba mencionada, en el verso mencionado, viene de la palabra griega, proorizo, es la palabra griega que significa determinar anticipadamente, ordenar, decir, sobre un tiempo futuro. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que ocurrirán tiempos después, que es lo que Dios determinó anticipadamente. Ahora, yo quiero poderlo llevar aquí en esta tarde y quiero que me capte un poquito. Si usted me da 5 minutos de su tiempo, de su corazón y de su oído en este momento, alcanzará a captar lo que quiero trasladarle, que le servirá a usted para poder entender
entender y comprender y caminar usted en una vida confiado y seguro de lo que la palabra dice y enseña. ¿Está aquí conmigo? Ahora, fíjese cómo en la escritura en el verso 28 dice que los que aman a Dios le servirán. Estos, los que conforme a su propósito. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Los que conforme al propósito. Para poder comprender y entender, alguien ama a Dios porque estaba predestinado que Dios lo llamaría para poder amar a Dios. Ese amor por Dios le ocurrirá y producirá que las cosas empiecen a funcionar. Déjeme decirle algo bien interesante. Si alguien no es llamado de parte de Dios, no importa cuánto haga, cuánto luche, el amor derramado de Dios sobre su vida nunca se activará para poder de alguna manera amar al Señor. Y por más que haga, las cosas no van a funcionar correctamente. Es bien importante que la palabra predestinación quiere decir que desde antes algo creado, Dios predestinó un futuro de una persona, el poder marcar la vida de alguien, el llamar a alguien, santificarlo, bendecirlo, prosperarlo y activarlo para el propósito por lo cual Dios lo llamó. La palabra predestinar está dos veces. Si está aquí conmigo, la palabra predestinar está dos veces. Predestinar se divide en dos partes, antes de, y predestinación es algo donde Dios ya marcó, ya ordenó, ya estableció lo que iba a suceder con alguien para que se empezara a trabajar y a formar. ¿Está conmigo aquí? Ahora, fíjese algo bien interesante. Algo interesante es de que se dice y tira las encuestas en este tiempo de que hay un grupo de personas en esta tierra que fueron llamadas para poder lograr y provocar y hacer algo. Se dice en la historia y se dice que el 90%, escúcheme esto, el 90%, y me puse a estudiar toda la semana para poder captar esto, y hay una confirmación en mi espíritu en que es tan interesante el poder captar y comprender y vivir una vida agradecido, el poder entender que nosotros fuimos llamados para amar a Dios y para hacer una obra específica. Hay algo que nos debería de mover y nos debería de impactar a cada uno de nosotros, el que fuimos predestinados para lograr hacer algo. Hay algo tan interesante que debería de llenarnos de euforia espiritual y poder entrar a entender y caminar bajo una mentalidad diferente. Cuando tú entiendes que Dios te apartó, te predestinó desde el vientre para poder lograr y hacer algo en Dios, y que hoy el amor de Dios contrista tu espíritu, tu corazón, para poder derramar y amar al Señor con toda tu alma. Dice las encuestas que el 90%, hermano, de la sociedad, el 90% muere sin entender, muere sin comprender por lo cual nació. Eso no debería de pasar en nosotros como iglesia. Eso no debería de ocurrir en nuestra vida. ¿Sí me entiende? Porque es triste el poder captar y el poder entender que el 90% de la sociedad, el 90% de la gente muere, camina una vida sin una visión, camina una vida sin un propósito, camina una vida sin entender la razón y la circunstancia por cual vino a este planeta Tierra. Yo sé que usted entiende, yo sé que usted comprende para qué fue llamado, pero caminar en una vida cristiana, en un mundo en el cual caminar sin entender para qué fue llamado, caminar sin comprender cuál es mi propósito, se caminaría bajo una vida vacía, se caminaría bajo una vida sin alegría, sin regocijo, sin entendimiento por lo cual yo estoy respirando aquí. Déjeme decirle que cada uno de nosotros nacimos de alguien, de una familia venimos y estamos hoy aquí para poder lograr hacer algo y para poder producir hacer algo. ¿Se acuerda que hace 8 días predicábamos acerca del verso San Juan 10:10? ¿Se acuerda que predicamos que Él vino para dar vida y vida en abundancia? La vida produce 3
tres cosas, ¿se acuerdan? La vida produce alegría, la vida produce gozo y la vida produce en nosotros, ¿sí me entienden? Ahora, para que la tengamos en abundancia, para poder tener una vida en abundancia, es necesario comprender, es necesario captar, es necesario entender que fuimos predestinados, que fuimos llamados, que fuimos apartados. Oh, si usted entendiera eso, usted no se haría preguntas como estas. Usted no caminaría una vida vacía. Usted no caminaría sin hacer nada, sin poder producir nada. Usted no caminaría bajo una actitud en la cual no sé quién soy. Hay preguntas que la gente se hace. Hay preguntas que el ser humano se hace. Hay personas que caminan sin entendimiento para qué fueron atraídos a esta tierra. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe para qué fue llamado? Ay, pastor, sí, para tener hijos. No. Ay, pastor, para atender a este viejo, si me entiende que Dios me dio. No, ese no es el propósito real. Oh, pastor, para cuidar a estos niños que Dios me ha dado, bonitos, chulos, si me entiende, chatos, pero respiran. No, ese no es el propósito realmente. ¿Sí me entienden? Oh, pastora, Dios me dio la habilidad para estar en esta tierra, para trabajar, para poder llenar, si me entiende, esta tierra y ser participante. Oh, yo nací para hacer feliz a mi mamá y a mi papá porque deseaban hacer un hijo. No, ese no es el propósito, capten esto. Yo le estoy hablando a un grupo de personas y puedo alcanzar a comprender y entender que en este recinto, en este lugar, hay personas aquí que no entienden el propósito por el cual fueron llamados. No hemos entendido y comprendido que Jesús vino a decir, yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. Para poder tener una vida en abundancia es necesario entender y comprender que fuimos predestinados desde antes, que fuimos llamados, escúcheme bien, hermano. Si me entiende, escúcheme bien usted. Si me entiende, fuimos predestinados desde allá atrás, desde antes de, fuimos predestinados para lograr y hacer algo. Nuestro futuro está marcado, nuestra vida está marcada, nuestra vida diaria está marcada por alguien superior a nosotros. Cuando entendemos eso, que fuimos predestinados, habrá una seguridad. Sabrás quién eres tú. Hay personas que se preguntan cuando no entienden quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No hay una identidad, ¿sí me entienden? ¿Quién soy? Hay otro grupo de personas que se preguntan, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? ¿A qué he venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y si me entiendes, son preguntas que el ser humano se hace. ¿Estamos entendiendo aquí? Y la iglesia no debería de tener esas preguntas. La iglesia debería tener claridad en la mente, claridad en el espíritu, claridad en su vida personal, entendimiento en una seguridad de que fuimos llamados, que el amor de Dios fue derramado por nosotros, que la sangre nos limpia, y eso nos llevaría a caminar seguros, a caminar confiadamente, a creer que el Señor empezó la obra y Él la va a terminar, a creer que el amor de Dios ha sido derramado y que no importa si las circunstancias, Él cumplirá su palabra. ¿Sabe algo? Que hay un grupo de personas que cuando Dios se ha predestinado a bendecirlos, Él se les atraviesa por donde quiera para poder atraerlos. Hay un grupo de personas que Dios los predestinó para hacer un trabajo específico. Entiéndame esto, por favor, y mire, yo le voy a decir esto y lo escribí porque el Espíritu Santo me lo dio. Pero le voy a decir esto. Para poder encontrar paz y tranquilidad en nuestra vida y poder caminar una vida correcta delante del Señor, es necesario entender principios. Es necesario comprender realmente lo que es el cristianismo y la escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Pablo está hablando a otro nivel. Pablo está hablando al liderazgo. Pablo está diciendo a la gente entendida, a la gente que comprende, a la gente que realmente va entendiendo que ellos caminan una vida segura, que caminan una vida bajo una actitud en la cual Dios los llamó, Dios los predestinó, Dios los predestinó. Si observa el verso 28, súbelo tantito, observa el verso 28, ese es otro lenguaje. Dice, y sabemos que
para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados. Mira el verso, para los que son llamados. Es que mire, si yo me metiera, le voy a decir algo. Podrá alguien amar a Dios, pero si no es llamado, simplemente no le funciona. Ahora, me voy a meter un poquito más allá. En el libro de Judas dice, a 1:7, si no mal recuerdo, es 1:7, que hay personas específicas que entrarán a ciertos grupos religiosos para hacer un trabajo específico que no sería para bien. Judas nació a hacer un trabajo específico y para eso nació, para hacer un trabajo específico. Ahora, cuando tú entiendes esto y tú entiendes que Dios te está llamando, no es para que caminemos con una cara larga. No es para que caminemos sin entendimiento, alegría y gozo dentro de nosotros. Ahora, entienda esto, el apóstol Pablo está hablando y está diciendo, Dios nos llamó, Dios nos predestinó para lograr y hacer algo, nos predestinó, nos apartó y tenemos una carrera segura, tenemos una carrera marcada, tenemos un futuro asegurado y tenemos ya escrito algo, profetizado algo atrás que se declaró sobre nuestra vida para hoy poder caminar y alinearnos al propósito de Dios. ¿Entiende? Le voy a decir esto. Cuando una persona, un joven, cuando un adulto, un hombre o una mujer entiende que fue llamado bajo un propósito de Dios y no se alinea al propósito, su vida se encontrará detenida, su vida se encontrará aburrida, su vida se encontrará afligida, su vida se encontrará sin entender y comprender el propósito por lo cual Dios lo llamó. Entienda algo, cuando la vida de alguien no se alinea a lo que Dios le llamó y predestinó y estableció y marcó para él, caminará una vida aburrida, una vida fría, una vida sin entendimiento. ¿No le ha pasado que cuando tú eres llamado para ser ministro, después las cosas no te funcionan? Después sientes un vacío y un dolor, sientes algo en tu corazón que no estás haciendo las cosas bien. No sucede, mire, yo tuve una experiencia y no me voy a meter en detalles. Yo fui a Chicago la semana pasada, pero ahí pude comprender, ahí pude entender, ¿sí me entiende? Ahí pude entender el amor de Dios en muchas áreas. Miré a Dios ahí, el cuidarme, el guardarme, pero también sabe algo. Miré algo interesante, miré cómo Dios de alguna manera está ahí, alineándome, está ahí trabajando conmigo para poder yo cumplir el propósito. ¿Sabe que? Escúcheme algo. ¿Sabe que si usted y yo no empezamos a caminar y a entender que fuimos llamados, que el amor de Dios se derramó, que fuimos predestinados para lograr y hacer algo, y si nosotros caminamos bajo nuestro entendimiento, nuestra habilidad y comprensión, no estamos haciendo lo que realmente Dios nos marcó, y eso produce en la vida de una persona detenimiento. Eso produce en la vida de una persona no alegría y no contentamiento con su vida. Eso produce en la vida de una persona no el regocijo necesario, ¿sí me entiende? Porque la vida produce alegría, la vida produce gozo. Ahora yo le voy a decir algo importante. Cuando tú caminas bajo la línea y la dirección de Dios, eres feliz en todo tiempo y en todo momento. Vives alegre en todo tiempo y en todo momento. Te regocijas en todo, vives en paz, vives contento. Lo dije el martes, ¿se acuerda que lo dije el martes? ¿Se acuerda que yo le dije el martes que cuando tú haces la obra de Dios, el trabajo de Dios, te alineas al propósito de Él, tú caminas alegre y contento en todo tiempo? ¿Sabe por qué hoy miramos en la iglesia caras amargas? ¿Sabe por qué hoy miramos en la iglesia muy alejados de una sonrisa? ¿Sabe por qué hoy miramos iglesia frustrada y fracasada? ¿Sabe por qué hoy en este tiempo miramos no un regocijo completo dentro de nuestra vida, de nuestro interior? ¿Sabe por qué hay amargura, por qué hay tristeza en la vida del ser humano? ¿Sabe por qué? Porque nos preocupamos más por hacer nuestra obra que por hacer la obra del que nos llamó. Eso lo voy a volver a repetir. Nos preocupamos más por hacer nuestra obra y no por la obra del cual Dios nos ha llamado.
Y eso nos va a producir no tristeza, no alegría, no gozo dentro de nuestra vida. ¿Me va entendiendo hasta aquí? Si me va entendiendo hasta aquí, o he dicho muchas cosas que no me ha entendido. Si me va entendiendo, ¿sabe algo? ¿Sabe algo? Usted debería de caminar contento. Usted debería de caminar alegre. Usted debería de caminar gozoso. Usted debería de caminar diferente. Usted debería de entender y comprender que tiene una vida profetizada, una vida marcada. Usted debería de comprender que todo está escrito y todo le servirá para bien. Todo le servirá para bien. Si me entiende, todo caminará correctamente para bien. ¿Sabe algo? A veces nosotros vivimos una vida quejándonos. Vivimos una vida más mirando y observando la vida de los demás que lo que Dios puede hacer con nosotros. Muchas veces nos preocupamos más por lo que los demás hacen o lo que los demás están haciendo, en vez de empezarnos a activar, a entender que lo que vivimos nos enseñará para bien. ¿Sí me entienden? Le voy a decir algo. En el tiempo de José había muchos lugares, había muchos hoyos, había muchas cisternas, pero José cayó en la cisterna correcta. José cayó en la cisterna donde estaba preparada ya para que de ahí después llegaran los mercaderes y lo compraran. Era el lugar perfecto, la olla o la cisterna perfecta, el lugar apartado que Dios tenía para que él pudiera llegar a Egipto. A veces nosotros vivimos circunstancias donde en vez de entender que nos servirá para bien porque tenemos una vida profetizada ya, una vida establecida ya, algo ya marcado que nos servirá para bien, nos quejamos más que entrar a entender y glorificar a Dios de lo que estamos viviendo. ¿Sí me entendió esto? ¿Me entendió? ¿Sabe que usted, su circunstancia en la cual vive, en vez de vivirla agradecida y gozoso, que está escrito, que está marcado, que eso debería de vivir o debería de pasar para algo, para testimonio de algo, usted se pasa quejándose, usted se pasa sin entender, sin comprender el propósito que Dios tiene marcado para usted? La cisterna estaba preparada y estaba escrita antes de que José naciera. La cisterna ya estaba ahí, preparada y escrito que iban a aventar a José a la cisterna, que iban a pesar los mercaderes, que lo iban a llevar a Egipto, que José iba a pasar en la cárcel, que iba a ser el segundo hombre más importante, que iba a ser gobernador, que estaba escrito que lo iban a llamar para poderlo poner como el segundo hombre más importante, para gobernar, para de alguna manera ayudar a su padre y a sus hermanos. Estaba escrito, ¿sí me entienden? Años atrás, miles de años atrás, estaba profetizado por Dios, estaba escrita la vida de José, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, estaba escrito ya por Dios. ¿Me va entendiendo aquí, sabe? Si usted me fuera entendiendo, sabe, su vida está escrita y profetizada. De verdad, pastor. ¿A poco estaba escrita que me iba a casar con este? Está escrito. Que me iba a suceder esto, está escrito. Que iba a pasar esto, que iba a vender droga, está escrito. Que iba a pasar lo otro, está escrito. Que iba a ser alcohólico, está escrito. Que iba a hacer aquello, está escrito. Para alguna razón y un propósito Dios lo ha permitido. ¿Sí me entiende? Le voy a decir algo. Si toda la iglesia Dios la hubiera escogido de puro un linaje que nadie viviera en el mundo, ¿cómo usted y yo podríamos ayudar a alguien que toma, que fuma? ¿Cómo poder aconsejar un matrimonio si tú y yo no tenemos problemas a veces para poder aconsejar a otro? ¿Cómo no poder ayudar a alguien para que primero tienes que tener vivencias para poder ayudar, que sí funciona, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura? ¿Cómo no predicar de un Dios que sana cuando tú no quieres vivir una enfermedad? ¿Sabe? A veces nosotros, le voy a decir esto, yo no sé para quién es, pero a veces nosotros, Dios nos mete en vivencias, nos mete en acciones, nos mete en circunstancias y nos pasamos más quejándonos que estar mirando que estaba escrito, estaba profetizado para poder lograr hacer algo. ¿Me va entendiendo hasta aquí? Si me va mirando y entendiendo que la vida de José estaba profetizada y escrita y que lo que él vivió estaba ya escrito para que sucediera. ¿Sabe algo? Cuando usted empieza a comprender y entender esto, saldrá de su vida, saldrá de su idea mental la actitud de quién soy, de dónde soy, por qué estoy aquí, a dónde voy,
preguntas que el hombre sin entendimiento se hace, preguntas de alguien que de alguna manera no encuentra el propósito de Dios. Cuando tú vives un propósito en Dios, vives feliz, vives alegre, vives contento porque lo haces. El problema es, voy a marcar esto, el problema es que la iglesia se preocupa más por sus cosas que por el propósito por el cual Dios te predestinó a lograras o que hicieras. Todos fuimos llamados para producir y hacer algo. Todos estaba escrito que el amor de Dios iba a derramar sobre nuestra vida. Estaba escrito que la sangre de Jesús nos iba a limpiar y nos iba a santificar. Estaba escrito que lo que estamos viviendo estaba escrito a 2000, 3000 años atrás, desde antes de la fundación del mundo. Estaba profetizado y escrito. Y saben, eso nos daría seguridad. Y eso nos llevaría hoy a poder entender y decir: Señor, hoy pongo mi pie en tu brecha, hoy pongo mi vida en tus manos y empiezo a caminar correctamente haciendo tu voluntad. ¿Sabe que hay mucho cristianismo que todavía no saben para qué fue llamado? ¿Sabe que hay muchas personas que todavía no entienden cuál es el llamado y el propósito? Le voy a decir esto: sabe que en nuestra vida cristiana deberíamos de ponernos y alinearnos en Dios, al Espíritu Santo, para que nos ponga a trabajar en la línea correcta en la cual Dios nos llamó para encontrar paz y tranquilidad. Sabe que voy a decir este ejemplo. Mire, yo sé que muchos de los que estamos aquí realmente tú odias tu trabajo, no aguantas a tu voz, y el que trabaja a tu lado realmente no lo soportas. Estás ahí por dinero. Muchos de nosotros, ¿sí me entienden? Trabajamos por dinero. No porque nos guste trabajar ni levantarnos a las 5 de la mañana realmente, ¿sí me entienden? Trabajamos porque dijeron: hermano, tengo 4 biles ahí en la puerta pegados en el refrigerador que son los que me patean para afuera, ¿sí me entiende? Que la renta encima y los biles encima, el gas, el teléfono y nos rascan encima. Pero qué aburrido una vida así. Qué frustrado vivir una vida así, ¿sí me entiende? Pero si usted lograra en su corta vida que usted tiene y es joven, lograra poder orar al Señor y decirle: Señor, mira, soy joven y tengo una vida por delante y me gustaría que me pusieras en el lugar correcto donde realmente me satisfaga trabajar e ir. Hay lugares que usted se regocija, si me entiende, que le gusta. Hay lugares donde realmente la gente dice: wow, yo disfruto. Por muchos años yo trabajé siendo cocinero, ¿sí me entiende? Años, toda mi vida fui cocinero. Una ocasión solamente entré a una factoría, una fábrica, pero me gustaba, ¿sabe por qué? Porque estaba frente a una máquina haciendo labels, cortando labels en una máquina, ¿sí me entiende? Grande, mi grabadora ahí, con la música cristiana, mi café, mi soda, sentado en una silla de esas de oficina, muy chévere, muy nice, ¿sí me entiende? Y con un buen sueldo. Eso me encantaba, me gustaba, ¿sí me entiende? Y lo disfrutaba. Pero, ¿sabe algo? Espiritualmente, si nosotros no nos alineamos en Dios a hacer la área correcta, eso le hablo a los líderes, mire aquí. Usted tiene que en la iglesia empezar a decirle al Señor: me trajiste, me llamaste, me santificaste, derramaste tu amor por mí, me dices que me amas y hoy entraré a cumplir por la razón por la cual tú me trajiste a este lugar y empezaré a producir, empezaré a buscar el propósito y hacer la línea correcta para poder encontrar paz y tranquilidad. La iglesia dentro de un edificio debería de producir el trabajo que le satisfaga y que le satisface hacer. Imagínese tener un pianista ahí que no le gusta el pianista, que no le gusta el piano, que odia las teclas. Imagínese un baterista que odia el sonido de la batería. Imagínese un chofarista que odia el sonido del chofar. Imagínese una panderista que no soporta ver un pandero. Realmente vivirás una vida no agradable delante del Señor. Entonces usted tiene que lograr hacer y alinearse con la razón por la cual Dios lo llamó. ¿Estamos hasta aquí? Y esto es bien importante, interesante. ¿Estamos ahí? Ahora entonces usted, si vamos bien hasta aquí, usted dejará de dudar. Usted dejará de tener miedo, inseguridad. Usted dejará de caminar correctamente. Porque si le va más abajo el verso: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Quién nos apartará? El verso dice: ¿quién nos
¿qué nos apartará del amor de Cristo? Nada, nada nos apartará. Entonces, mire cómo está hablando el apóstol, está hablando de una iglesia madura, segura, de que haya seguridad en sí mismo, de que realmente usted fue llamado, va predestinado a hacer lo que tiene que hacer. Si hay alguien aquí que no es feliz, empiezas a preocupar más por el reino y encontrarás la felicidad, la paz y la tranquilidad. Porque si nosotros no hemos encontrado la seguridad, la paz y la tranquilidad, es porque estamos invirtiendo más tiempo en lo que es nuestro y no en el propósito por lo cual Dios nos predestinó y nos ha llamado. Eso es poderoso si usted de alguna manera capta esto y empieza a caminar de acuerdo a lo que la Biblia enseña y dice. Esto es algo tremendo. Si usted, escúcheme acá, si está aquí conmigo, esto es algo realmente donde usted debe de empezar a caminar. Si usted se va conmigo, un ejemplo, y empezamos a mirar la Escritura, y yo lo empiezo a llevar a caminar, de que en la Biblia las personas predestinadas están llamadas a hacer un trabajo específico. Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo, me voy desde el principio, desde el inicio, desde Génesis. ¿Se acuerda que Abraham tenía 99 años? Abraham tenía 40 y queriendo tener hijos. Pasaron 50 y queriendo tener hijos. Pasaron 60 y queriendo tener hijos. En el capítulo 13 de Génesis, si usted le da lectura en su casa, usted encontrará que Abraham le reclama a Dios cuando viene a hablarle. ¿De dónde tendré hijos? ¿De este? De este tendré hijos y no tengo hijos. Tú me dices que tendré una generación como la arena del mar o como las estrellas, pero mira, a mi criado Malaceno que está aquí, Eleazar, ¿será él? ¿De este tendré? No, de tu descendencia. De tu descendencia tendrás un hijo. De tu descendencia tendrás un hijo. Ahora, empieza a caminar. Y empiezan a pasar los años. Empiezan a dormir separados, Sara y Abraham. Empiezan a caer los años en la vida de ellos. Empieza a perderse la esperanza cuando Sara deja de la costumbre de las mujeres. Y se acabó. Se acabó tal vez la idea, el pensamiento, la Biblia nos da idea de que ya no dormían juntos, de que ya dormían separados, ¿sí me entienden? Pero a sus 99 años, Dios iba caminando rumbo ¿a dónde iba caminando? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda aquella ciudad? A Sodoma y a Gomorra, iba caminando, ¿sí me entiende? Iba caminando. Él iba caminando rumbo a Sodoma y Gomorra, pero no solamente iba a ver la ciudad si realmente era cierto. Le era necesario pasar por la casa de Abraham. Le era necesario pasar para dejar la semilla, para dejar la fe, para dejar una palabra, para dejar profetizado algo que estaba predestinado. Voy a decirle esto: Isaac estaba predestinado para hacer un trabajo específico. Isaac estaba profetizado para hacer un trabajo específico. ¿Sí me entienden? Salomón estaba profetizado para hacer un trabajo específico. Elías estaba profetizado. Juan el Bautista estaba profetizado para que fueran predestinados para hacer Hay gente, le voy a decir esto, hay gente en Dios. Hay gente aquí, usted es alguien predestinado para hacer un trabajo específico. Desde antes del vientre Dios te apartó para hacer un trabajo específico. Hoy, ¿por qué te preguntas? No sé qué hacer. Hoy, ¿por qué estás sentado sin hacer y producir nada? Hoy, ¿por qué te encuentras de alguna manera sin lograr el éxito necesario si Dios ya te predestinó para hacer un trabajo en Dios? ¿Sí me entienden? Dios lleva ahí a la casa. ¿Para qué? Para dejar semilla, dejar fe. Sara se ríe. Le dice Dios: ¿por qué se ríe Sara? Oh, no me reíste y te reíste. Sara se rió porque se rió. ¿Sí me entienden? Al año. La Biblia dice que a los 100 años abrazó Abraham a Isaac. Tenía 100 años el viejito, ya tenía 100 años el patriarca Abraham, cuando empieza a arrullar, empieza de alguna manera a disfrutar a su hijo, el cual estaba predestinado para marcar una descendencia. ¿Sí me entiende? Si yo lo llevo un ejemplo al libro de Génesis también,
miramos otra predestinación y mire esto. Esto sí se lo voy a leer, porque mire algo bien interesante. Váyase conmigo al libro de Génesis, por favor. En el capítulo 25 del libro de Génesis encontramos algo ahí. ¿Y sabe algo? Yo quiero dejarle claro en su mente y en su corazón que usted fue predestinado para lograr hacer algo en Dios. Que si usted no se alinea a hacer la voluntad de Dios, usted vivirá una vida vacía. Reprendemos eso en el nombre de Jesús. Pero cuando alguien levanta su mano y empieza a decir: Padre, me alineo a tu propósito, me alineo a lo que está predestinado y escrito que yo viviré, me alineo, empezarás a disfrutar la paz, la tranquilidad, la felicidad en tu vida, la satisfacción necesaria para poder lograr y caminar correctamente, y haciendo feliz a tu familia y haciendo feliz a los demás. Le voy a decir esto. Después de esta palabra, si usted camina siendo infeliz y haciendo feliz a los que están a su lado, es porque usted realmente no ha entendido. Después de esta palabra, usted debería de entrar a decir: Padre, fui predestinado para ser de bendición, fui predestinado para hacer un trabajo, y el pastor que hoy me has puesto enfrente me dice que mientras yo no me alinee a tu propósito, estoy detenido, estoy cancelando y estoy no siendo feliz ni haciendo feliz a los que viven a mi lado. Por eso hoy me alineo a tu propósito y a tu llamado. Me alineo, si me entiende. Le voy a decir esto: una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, una buena economía no te dan la paz y la tranquilidad. Tú necesitas a Jesús como Señor y Salvador, y necesitas cumplir el propósito por el cual Dios te llamó, para poder encontrar la paz y la tranquilidad. ¿Se vive feliz con $1 o se vive feliz con $10,000 en el banco, 20 o 30 mil dólares en el banco? Pero se vive feliz con uno o con muchos millones. Se vive feliz si no se tiene al que es la felicidad. Jesús dijo: yo soy el príncipe de paz, les doy mi paz no como el mundo la da. ¿Y sabe algo? Esta palabra es para que usted pueda decir: Señor, gracias, fui predestinado a hacer un trabajo y soy infeliz porque me he procurado más por mis personas o por mí, pero hoy entiendo que empiezo a caminar y empiezo a lograr hacer y alinearme. Mire, le voy a decir esto: cuando un hombre se alinea a lo que Dios lo llamó, se alinea, empezará a disfrutar la vida. Pero cuando alguien se sale del propósito, de lo que Dios marcó y predestinó para que hiciéramos, si alguien se sale, vivirá una vida infeliz, peleando, gritando, siempre sin encontrar la paz y la tranquilidad en su vida. Pero es rico cuando tú te alineas a Dios y haces su voluntad. Es rico cuando sabes que Dios te ama. Es rico cuando Dios te detiene y cuando Dios te alcanza, cuando Dios te orilla a vivir santidad. Es rico cuando tú haces algo que no está bien y entiendes que Dios te alinea para que comprendas y hagas el propósito. Te voy a decir que caminar bajo esa línea se vive feliz y se vive realmente agradecido con todo lo que tienes. Miras el mundo diferente. Miras el mundo agradable, te despiertas contento, te despiertas gozoso. No tienes dinero, gloria sea al Señor. Eres rico, tienes gloria sea al Señor, ¿sí me entiende? Pero vives una vida agradable y feliz. Pero qué triste, hermano, que usted tenga por dentro al que da la paz y la tranquilidad. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y tú vivas realmente como si vinieras a un velorio. Aquí usted no viene a un velorio. Usted viene aquí a gozarse, a gritar a Dios. A mí me gustaría, le voy a decir esto, si me entiende, Dios tiene más para esta casa. Y le voy a decir, la alabanza de hoy era para que usted la disfrutara, porque Dios tiene todavía más, y es la línea en Dios, si me entiende, el júbilo, alegrarnos en Dios. Pero venir aquí con cara de amargado, si me entiende, que usted parece que se tragó 4 limones, si me entiende, eso déjeselo al pastor, porque tiene tantas cosas que pensar. Pero usted debe de venir alegre, contento, gozoso, aleluya, gloria sea al Señor, si me entiende, alegre, vamos a danzar, si me entiende, usted venir aquí que usted fue llamado para hacer esto. Ahora,
Ahora, fíjense en Génesis 25, voy a avanzar. Génesis 25, en el verso 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Dice, hija de Betuel, arameo, de Param Aram, hermana de Labán, arameo. Dice el verso 21, lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos le luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y los 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá. ¿Servirá qué? Servirá al menor. Quiero que mire bíblicamente cómo desde el vientre, desde antes de, estaba ya escrito la vida profetizada de lo que ellos iban a vivir. Ojalá usted me esté entendiendo esto. Voy a ser un poquito atrevido. Si sabe que todas sus vivencias estaban escritas antes de, si sabe que estaba escrito que usted iba aquí a estar en Indiana, si sabe que estaba escrito que usted se iba a casar y cuántos hijos iba a tener. ¿Sabe que estaba escrito antes de que usted naciera que usted iba a pertenecer al ministerio de Jesucristo Vida? ¿Sí sabe que estaba escrito dónde usted iba a trabajar? ¿Sabe que está escrito a la edad que usted va a morir? ¿Sabe que está escrito lo que usted va a vivir adelante? ¿Sabe que está escrito todo? Que está predestinado todo su futuro, todo su presente, pasado y futuro está predestinado, y solamente le toca a usted a poderse alinear a lo que está dicho de parte de Dios que iba a ser su vida. Wow, así sí era para que usted dijera, Señor, me voy a alinear a lo que tú profetizaste y dijiste de mí, cómo iba a ser mi vida para lograr hacer, si me entiende, el propósito. Ahora, el Romanos 8:28, ahí está diciendo, para los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Eso es interesantísimo, porque para poder amar a Dios tienes que ser llamado. Y al ser llamado tú por Dios, el amor está en ti y te empezarán a funcionar todas las cosas. ¿Me va entendiendo hasta aquí? Ahora, váyase a Jeremías conmigo. Quiero llevarlo ahí, porque quiero darle 3 cosas por las cuales fuimos de alguna manera llamados. Si usted duda un poquito antes de que se vaya a Jeremías, váyase a Jeremías mientras yo le leo estos versos. Capte estos versos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, está otra vez la palabra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, y en toda sabiduría, inteligencia. Ahí dice que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó, nos llamó, nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora váyase a Jeremías. Váyase a Jeremías, amén, gloria sea al Señor. Sé que usted lee. Esto tal vez le suene un poquito ahí. Esto es cuestión de que usted lo crea, de que usted se levante. Es cuestión de que usted alcance a entender de que toda persona en la Escritura fue llamada y logró ser un hombre grande en Dios, logró aullar serpientes y escorpiones, logró hacer cosas extraordinarias y que su nombre quedara en la Escritura. Un Isaías, un Jeremías, un Elías, un Moisés, a hombres que lograron hacer algo. Le voy a decir por qué lograron hacer algo. Lograron hacer algo porque entendieron, se alinearon a lo que Dios había predestinado que sucedería sobre la vida de ellos. Le voy a volver a repetir esto. Todo hombre en la Escritura que dejó un legado, que dejó una historia,
que dejó algo marcado, que el Espíritu Santo los escogió, que el Espíritu Santo los enmarquetó, que el Espíritu Santo los llamó para escribir, a un Pablo, a un Juan, a un Bernabé, ¿sí me entiende? A una Esteban, hombres que se dedicaron a buscar alinearse, que empezaron a buscar la oración, que empezaron a buscar en su vida personal el entender, el comprender, que buscaron un momento, que se dedicaron, escúchame esto por favor, hombres que en cierto momento dijeron: yo no nací para esto solamente, yo no nací solamente para ser ama de casa, yo no nací solamente para trabajar, Dios ha puesto sus ojos en mí y me ha llamado con una tarea. Y esa gente empezó primeramente a comprender, primeramente empezó a entender, después se metió a orar, se metió a buscar, a alinearse, y el Espíritu Santo empezó a darles lo que tenían que hacer. Se hicieron audíbles para escuchar la voz del Espíritu de Dios, para que el Señor les dijera, les indicara lo que deberían de hacer. Un Gedeón que escuchó la voz del ángel, que le dijo: veías esto, veías lo otro, veías aquello, y él fue obediente, porque empezaron a entender que fueron llamados. ¿A cuántos de aquí, a cuántos de nosotros Dios nos ha dicho: vive en santidad, cásate, haz esto, haz lo otro, deja de hacer aquello, deja de hacer lo otro? Te llamé para bendecir, yo te llamé para hacer esto, yo te llamé para hacer lo otro. Pero sabe, nuestra rebeldía, nuestra actitud, nuestra forma, ¿cuántos de aquí les ha dicho Dios: te llamé para ser pastor, te llamé para ser ministro, te he llamado para bendecirte, tu llamado es maestro, tu llamado es apostolado, tu llamado es la alabanza? ¿Y cuántos de nosotros nos negamos a? ¿Sí me entienden? ¿Sí me va entendiendo? Esa gente, un Elías, un Moisés, un Abraham, un Isaac, escucharon la voz del Espíritu de Dios, entendieron y dijeron: wow, Dios me llamó bajo esta línea. Pusieron su oído audible, empezaron a hacer lo que el Espíritu Santo les indicaba, lo que el Espíritu de Dios les decía, lo que el Padre hablaba, lo que el Padre decía. Empezaron a alinearse, encaminarse a lo que Él decía, y lograron que su resultado es que el Espíritu Santo los pone en libros que hoy nos inspiran a nosotros, nos pone hoy como ejemplo para poder aprender y para poder decir: wow, yo quiero hacer lo que hace Elías, wow, yo quiero hacer lo que hace Ruth, wow, yo quiero hacer lo que hizo Esther. Sí, pero para poder lograr hacer hay que pagar un precio. ¿Sí me entiende? Para poder lograr hacer hay que ser una María, hay que dejar todo, no importa qué. Pero muchas veces nosotros no queremos dejar nada, no queremos alinearnos, ¿sí me entiende? A lo que Dios nos ha demandado. ¿A cuántos de aquí les ha demandado que van a ser pastores, que van a ser ministros? Pero ¿qué estás haciendo para poder lograrlo? ¿Qué Dios te ha dicho? Vas a ser cantante, vas a ser ministro de alabanza, vas a ser pastor, vas a ser ministra, vas a hacer esto. ¿Y qué estamos haciendo? Preocupados más por lo que hacen los demás, por que prepararnos nosotros. ¿Sí me entiende? Cancelando áreas en las cuales deberíamos de estar preparándonos, metiéndonos en hacer la voluntad. Pero ¿sabe qué miramos después, pastor? Me siento triste, me siento que estoy afligido, ¿sabe? Me siento desanimado. ¿Sabe por qué? Porque no entramos a alinearnos el propósito por lo cual estaba predestinado, la forma y manera que deberíamos de vivir y caminar delante del Señor. ¿Está aquí conmigo? Si usted me entiende esto, hermano, de verdad que su vida debe de cambiar. Si usted me entiende esto, su vida debe de cambiar por completo. Su vida debe de empezar a caminar diferente. ¿Sabe algo? A Jeremías le dijeron, y fíjese lo que le dijeron. A Jeremías le dijeron algo. Y lo llamaron, dice, vino pues el verso 4, capítulo 1. Abra su Biblia. ¿Sí tiene Biblia? A ver, mire su Biblia ahí, por favor. Mire su Biblia ahí. Quiero que mire su Biblia. ¿Sabe qué estoy entendiendo? Estoy entendiendo que Dios quiere que vivas feliz y alegre. Estoy entendiendo que 3 aquí y 4 necesitan ser felices y alegres. Estoy entendiendo que aquí nosotros deberíamos de manifestar una alegría y un gozo en Dios. ¿Sabe?
saber que lo que Dios quiere es que empecemos a producir y hacer realmente el propósito que Dios ha marcado para nosotros. ¿Habrá alguien aquí que pueda ya tener claro el propósito por lo cual Dios lo llamó? Y si ya lo lograste entender, ¿por qué estás sentado? ¿Por qué no estás produciendo? ¿Por qué no lo estás haciendo? Y si no lo has entendido, le voy a dar 3 tips solamente a razón y circunstancia por la cual Dios te ha llamado. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, después de un tiempo, si usted lee el verso 1, verso 2 y verso 13, y va a encontrar que está hablando de reyes en el tiempo de Joacim, en el tiempo de vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. La palabra santificar es apartar, apartado. Dice, antes que te formase en el vientre, antes que te introdujere a esta tierra, ya existías, ya eres. El que no me ha escuchado a mí decir esto, antes de que usted fuera un hombre, usted era un espíritu. Existía en el trono, en el lugar de Dios. Escúcheme esto. Antes de que usted fuera hombre, o viniera y se hiciera hombre en Dios, o viniera y se introdujera por medio de una mujer, antes de usted era espíritu. Usted era espíritu que sopla a Dios y lo introduce por medio de una mujer y lo mete a este planeta, a esta tierra, y lo hace hombre. ¿Sí me entiende? El poder de Dios manifestándose al meternos a esta tierra. Entonces, esta palabra profética no es solamente para Jeremías, es una palabra profética para aquel que fue predestinado para ser hijo y amado de Dios y hacer un trabajo específico. Te voy a decir esto, yo con toda seguridad, después de lo que Dios me está enseñando a mí en esto que estamos hablando, yo fui predestinado para hacer un trabajo específico. Yo fui llamado y metido en el vientre de mi madre, y metido a esta tierra. Viví un mundo, un tiempo sin entendimiento, pero Dios me llama y me trae para lograr meterme a su propósito que Él había predestinado ya antes de la fundación del mundo. Me apartó para vivir en santidad, para lograr hacer algo. Y eso es para todos nosotros, no solamente para mí. Para cada uno individual y directamente es esta palabra profética. Entonces usted no puede morir. Usted no puede morir sin cumplir el propósito por el cual Dios le llamó. Usted no puede caminar en la vida diciendo, no sé, no entiendo cuál es la razón por la cual Dios me llamó. No entiendo por qué estoy aquí. No sé quién soy. No sé a qué he venido a esta tierra. Usted no puede caminar bajo esas preguntas. Después de esto no puede caminar de esa forma y de esa manera. Tiene que empezar a producir y hacer algo. Y empezar a entender que estás aquí en este lugar para empezar a producir y a meterte a la línea de Dios para cumplir. Y eso te llevará a ti tener paz y tranquilidad. Porque la falta de alegría es por la falta de necesidad de hacer la voluntad de Dios. La iglesia vive infeliz porque no hace la voluntad de Dios. La iglesia, no el mundo, la iglesia. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, es cuando no vivimos en paz y en felicidad. Porque un hombre que hace la voluntad de Dios, aunque se esté muriendo, vive feliz y contento. Aunque el mundo se le esté cayendo, se alegra en Dios y se regocija y levanta su mano feliz. Pero el que no, tiene todo y vive infeliz. ¿Y sabe que ese es el problema de la iglesia en este tiempo? Que no encontramos la paz y la tranquilidad. A Jeremías, está ahí conmigo, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Fíjese la palabra, te aparté para mí. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová. Y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas soy un niño, porque a todo aquel que viene, dice, todo
lo que te envíe irás tú y darás todo lo que te mande, y no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó la boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para ¿qué? Y para plantar. Para eso te he puesto sobre las naciones. Quiero darte 3 versos y 3 propósitos por el cual fue este llamado. Quiero que te vayas ahí a 2 de Corintios capítulo 5. Vete conmigo y termino rápidamente aquí. Quiero que mires el verso 19, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19. Rápidamente te voy a llevar a las razones las cuales te deben de motivar el provocar a hacer en tu vida personal. A mandamientos que Dios marcó y estipuló y declaró sobre la iglesia para que pudiéramos hacerlos. Es interesante y es importante el que podamos cada uno de nosotros en Dios, el poder entender usted y yo en esta noche que Dios nos miró, Dios nos llamó y Dios nos metió su mano para santificarnos por medio de la sangre de Jesús, y que ahora, estando aquí, nos toca poder nosotros entender y comprender que fuimos llamados para trabajar en Dios, para producir y para ser felices, y para de nosotros poder de alguna manera, de aquí de nosotros, poder ser de bendición. Yo decía algo el lunes. Los que no saben, estamos dando clases, el arte de la ciencia de predicar, y estamos enseñando cómo predicar los lunes, y estamos en la escuela. Y yo les decía algo, y es algo realmente en este tiempo en el cual la iglesia debería de trabajar más. ¿Sabe algo? En este tiempo la iglesia debería de tomar un papel la cual ha perdido y tendría que trabajar para poderla traer. Ya está en 2 de Corintios capítulo 5. ¿Ya está ahí conmigo? ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, podamos leerlo. ¿Sí me entienden? Pero escúchame esto. La iglesia está llamada para poder ser de bendición al mundo. La iglesia está llamada para poder producir y estirar la mano y poder salir y manifestar a un Dios al mundo entero. La iglesia hoy en este tiempo está encerrada en 4 paredes porque no ha tomado autoridad, posición, dominio, porque no ha cambiado a su mente, porque no ha renovado su mente. El problema todo está en la mente. El problema está en todo en que creamos lo que la Biblia dice que daría Dios y declararía y desataría palabras de bendición sobre nuestra vida. El problema más grande es que la iglesia hoy en este tiempo se le dice una y otra vez quién es y para cuál fue llamado, pero no lo capta, no lo entiende, no lo quiere retener, no lo quiere creer. ¿Sí me entienden? Entonces cuesta poder entender que nosotros y de nosotros proviene el bendecir. Recuerde algo, Jesús dijo algo bien interesante: la salvación viene de los judíos, la salvación viene de los judíos, y de la iglesia debería de salir toda bendición. Dios dijo: te bendeciré para que tú bendigas, le dijo a Abraham. ¿Sí me entiende? Ahora este verso dice: a saber que Dios estaba, si es Corintios 5, 19, segunda de Corintios. Dice esta versión, a ver si la entendemos un poquito más. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Es ese verso? Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Voy a leer esta versión y léalo en su Biblia, Reina Valera, por favor. Esto es importante porque mire, cuando usted, termino aquí diciéndole, cuando usted termina creyendo que fue predestinado y empieza a entender que debe de activar algo en usted, que debe de hacer y producir, esto es el verso. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomando en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra. ¿Qué te encargó? ¿Qué te encargó a ti? ¿Qué te mandamiento te dio a ti? Escúchame esto, ¿qué te dio a ti? ¿Qué le dio a usted? A ver, no se ha dormido, ¿están todos aquí? ¿Están todos aquí? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? A ver, ¿qué le dio? La palabra de la reconciliación. ¿Sí me entiende? Dice ahí, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra. Nos encargó a nosotros la palabra. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué deberías de traer? Pastor, ¿a qué fui llamado? A traer una palabra de reconciliación de Dios con el mundo para con Dios. ¿Sí me entiende la palabra de la reconciliación? Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos según de Dios en Él. Ahora, esto es bien interesante y solamente un punto. Algo bien importante que usted debe de inyectar en su vida personal, la palabra de la reconciliación. Recuerde que la Biblia dice, la Biblia marca en el libro de Mateo, que nosotros deberíamos de ser o debemos de ser gente pacificadora, gente que atrae paz, gente que reconcilia el uno con el otro, gente que somos intermediarios para reconciliar al mundo, para con Dios, gente que trabaja la palabra reconciliar. Entonces, pastor, me está diciendo que yo fui llamado para reconciliar la gente. Sí, usted fue llamado para reconciliar la gente, no para meter chismes y separarla. Usted fue llamado para poder de alguna manera meter en el corazón una palabra de reconciliación para con Dios y los hombres, o para acá, entre nosotros. ¿Sí me entiende? Eso es bien importante. Ahora, quiero decirle algo más. Váyase a 1 de Pedro, capítulo 3. Fíjese el verso 9. Quiero solamente darle 3 cositas ahí, las cuales usted debería de trabajar y traer en su vida, las cuales usted debería de tener. Hay muchísimas, creo realmente que hay muchísimas palabras o muchísimas áreas en las cuales deberíamos de trabajar cada uno de nosotros. Pero ¿sabe algo? Una de ellas es reconciliar la gente, trabajar con la gente, poder traer, hablar bien de Dios y predicar el Evangelio correctamente. El poder hablar bien de mi hermano para poder de alguna manera reconciliarlo con el otro. Eso es bien importante, trabajar esa área. Ahora fíjese cómo dice en 1 de Pedro capítulo 3, en el verso 9: no devolví a tomar por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases. ¿Para qué? Para que heredases ¿qué? Para que heredases bendición. A la palabra es interesante poderla mirar. Para que heredases, Dios te bendijo, te dejó bendición, y tú eres llamado como patriarca, como padre, como ministro, para heredar, para decretar, para dar palabras de bendición sobre la gente. Eso es una tarea, es una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de trabajar. ¿Está conmigo? ¿Sí me entiende? Mientras el piano viene, yo voy a invitarle a que usted empiece de alguna manera a tomar esto en su corazón, en su mente. ¿Estamos ahí? ¿Cuál es la primera que tiene que traer en su vida después de entender y comprender que usted fue predestinado para hacer un trabajo específico? Que su vida está marcada y está escrita a hacer algo. ¿Cuál es? La palabra de la reconciliación. Segunda, ¿cuál es? ¿La palabra qué? Póngase de pie ahí, por favor. Véngase. ¿La palabra de qué? De heredar bendición. Amén, en el nombre de Jesús. Es interesante. Vamos, póngase de pie ahí donde está, en el nombre de Jesús. Quiero que empiece usted ahí a clamar del Señor. Déjame darte otra y termino aquí. Fíjese, váyase a Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 12. Esto lo leyó el hermano el día martes. Váyase conmigo ahí a ese verso, en el nombre de Jesús. Póngase de pie ahí y empezamos de alguna manera a ministrar esta tarde. Quiero invitarle, amén, gloria sea al Señor, que en esta tarde usted pueda decir: wow,
Yo creía que mi vida no estaba escrita, está escrita. ¿Saben? Tu vida ya está narrada, tu vida ya está escrita. Tu vida ya está de alguna manera en el cielo, profetizada. Hombres en la escritura de Dios lograron estar plasmados, escribir libros que el Espíritu Santo se dio la tarea de dejarlos en la escritura. Ha sido porque en un momento de su vida tomaron la decisión de alinearse, por lo cual Dios los había llamado y había traído a esta tierra. Si en esta tarde cada uno de nosotros atraemos en nuestra vida la palabra de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios, reconciliar